Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llaman Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como te diste cuenta, esta va a ser la lectura semanal de cada signo zodiacal. Como ustedes bien saben, y si siguen mi canal, se han dado cuenta de que yo utilizo lo que son las cartas para utilizarlo de forma de sanación, de terapia, ir hacia el subconsciente y trabajar lo que se llaman las sombras. Eso lo hago así porque yo lo aplico en mí y he visto muchísimos los resultados, entonces nada, voy a compartirlo. Si bien el tarot también se puede utilizar de forma predictiva porque a través de la energía que se va percibiendo y el comportamiento de las personas, puede uno saber más o menos cómo van los tiros, por así decirlo, o sea, qué es lo que va a suceder. A mí me gusta más es ondear en la sanación porque el tarot y el oráculo es como decir, toma el momento, la energía y la plasma. Pero eso no es que sí o sí va a suceder así, tampoco. O sea, aquí te puede salir algo y si tú no trabajas para que se dé, si es algo bueno, no se va a dar. Si es algo malo, también puede cambiarse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de creer que sí o sí por arte de magia va a suceder lo que sale en el tarot porque salieron en las cartas, ¿ok? Hay que poner de nuestra parte. Dicho esto, a continuación les voy a enseñar los mazos que voy a estar utilizando. Besito. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando para la lectura de esta semana son así un poco, no sombríos, pero sí van más hacia ver en el inconsciente que tenemos como que reservado, como que guardado, que es lo que tenemos que ir trabajando. Muy bien. Entonces tenemos el Deep Dark and Danger de Steffi Di Marco. Ella nos muestra una especie de sombra que tenemos que trabajar. El Star Dragons. Me encantan mis dragoncitos. The Wisdom of Avalon. Ese es para estar en la misma dinámica. Mi hermoso tarot rúnico que me lo regaló mi sobrina, que me pasó algo comiquísimo. Yo grabé el unboxing todo espectacular de los últimos mazos y cuando lo fue a subir el video aquí al canal, estaba sin movimiento la imagen, me quedé así congelada, media hora hablando así congelada. Empezando Mercurio retrógrado, entonces no lo subí. Y el tarot de viceversa. Esos van a ser los mazos que voy a estar utilizando en esta semana. Así que si acaba de ir la luz. Bueno, no importa. Seguimos aquí. Un besito. Ok, mi querido Acuario, estas son tus carticas, tus oráculos. Y esto van a ser los tarot que voy a estar utilizando. Recuerda, lectura general, toma solo lo que resuene y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a esto. ¡Ay! Cerberus, el guardián del inframundo. Mira, según las leyendas, Cerberus era el guardián del infierno, ¿verdad? ¿Y qué era lo que él hacía? No permitía que los muertos se salieran del inframundo. Ese era su trabajo. Entonces, lo que me están diciendo aquí es, mi querido Acuario, que tienes que comenzar a colocar límites, ¿ok? Y cuando las personas dicen, no, sí, coloca límites, para mí, muy a lo personal, el límite también es justo y necesario para nosotros. O sea, colocarnos límites a nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no sé qué cosa, o no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a hacer lo otro, y pum, y lo vuelve a hacer. Entonces, si tú te colocas un límite y dices no voy a hacer esto, no voy a pasar de aquí, y respetas ese límite, chéverísimo. Hay unos límites también que no te dejan avanzar, eso es otro cuento. Pero aquí estamos hablando de colocar límite. Hay situaciones por las cuales estás pasando, que tienes que sí o sí colocar los límites a las personas, a las situaciones, para que no te afecten a ti.
que es lo principal. Vamos a ver qué más nos tienen aquí. Mira, renacimiento. Ay, qué bello. A mí me encantan estas cartas, son demasiado hermosos. Los detalles son bellísimos. Hay constelaciones. Bueno, hay que... Ajá, María, concéntrate. Entonces, este renacimiento, dándote a ti mismo una segunda oportunidad. Bien. Cambio, mira, parado sobre tus derechos, límites, derechos. Me va gustando lo que veo. El hada del fuego. Este es optimismo, creatividad, acciones creativas y ahí el búho. Miren qué hermoso este búho, demasiado bello. Dice decepción, sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí, mi querido Acuario? Yo estoy viendo que hubo algo que sí te decepcionó. O sea, los límites los vas a comenzar a colocar porque te decepcionaron. Te decepcionaste. Puede ser de otra persona o de ti mismo, ¿ok? O sea, eso no hay problema. Sobre todo porque yo te había dicho que a veces uno también se tiene que colocar límites a uno. Bien, para uno no hacer algo con... que después uno se esté arrepintiendo, esos límites. Bien, y aquí hablan de cambio, de pararte sobre tus derechos. Es como que colocas límites para tener, porque tú tienes derecho. Tú tienes derecho a ser feliz, a ser valorado, a que valoren tu trabajo, tu sabiduría, tu compañía, ¿sabes? Y eso va a ser como un renacimiento que vas a tener a ti misma luego que coloques los límites y te vas a dar como una segunda oportunidad para ver qué onda, cómo te estás comportando, cómo vas a ir. Y aquí el hada de los dientes, iba a decir yo, el hada del fuego te está diciendo, o sea, cuando ella aparece es como que vamos, lo hacemos, o sea, es como la acción. Aparece el fuego y sí o sí tienes que hacerlo. O sea que en este grupo tú vas a comenzar a colocar límites. Bien, para defender tus derechos. Decir, ay, pero ¿por qué está así? No, porque sí. Porque yo no puedo permitir que me hagan esto, el otro. Bien, vas a renacerse como que el ave fénix. Pues una situación te causó mucho dolor, mucha decepción, pero te trajo sabiduría. ¿Sabes? Como que aprendiste a marcar límites. Y eso es importante. Eso es importante. Vamos a ver, mi querido Acuario, ¿qué te quieren decir? Ay, mi cartica. ¿Qué te quieren decir los guías y maestros? Ahora a través del tarot. ¿Otra vez se volteó? No. A través del tarot. Ok. Vamos a pedir 7 carticas, por favor. Para mis queridos Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Yo las voy a sacar todas primero y entonces te hago la lectura. Te pido que vayas a ver y cheques el signo de Acuario, de Libra, ¿oíste? Tienes mensajes ahí. Libra y Géminis, o sea, también relacionadas las lecturas de ustedes, por lo que estoy viendo en las cartas. 2 carticas más, por favor. Sí, esto quedó para acá arriba. Vamos a ver qué quedó abajo. Ay. Ok. Miren, aquí está el hada de los fuegos. Es la acción, es lo primero. O sea, es como que el inicio de ese cambio que vas a tener. Bien, vas a superar todos los obstáculos que tienes, pero vas a tener que tomar la decisión. ¿Cuál decisión? Esa, la de colocar límites. Si realmente quieres tener algo que hayas soñado en el pasado, tienes que ir hacia adentro, tienes que
que conectarte con esa sabiduría que hablan aquí, bien, y hacerte las preguntas necesarias que solo tú te vas a poder responder. Y ahí, cuando logres hacer esa conexión, que diga, esto es lo que va a pasar, esto es lo que voy a hacer, es cuando te vas a sentir súper victorioso, es cuando la gente va a decir, wow, pero y esa energía que tiene Acuario y todo, yes baby, aquí vamos. Vas a tener súper claro qué es lo que tienes que hacer y lo vas a lograr, lo vas a hacer. Bien, lo único que tienes que tener, y va a ser algo rápido, pero tienes que tener cuidado de la inestabilidad que se pueda presentar. Pero eso no importa, porque usted va a tener esas alas así súper abiertas y vas a aprender a sobrellevar las cosas, a volar por allí. Vamos a ver qué más te quieren decir los guías y maestros a través de el tarot. Pero mira, uno en la vida agradece ciertas cosas, qué bello. Uno en la vida agradece ciertas cosas que le pasan, pero las personas están acostumbradas a agradecer solo lo bueno. No, mi amor, usted va a aprender a agradecer todo, Usted va a agradecer todo. De hecho, esa situación que en un momento le causó dolor, que tuviste que colocar límites, después lo vas a agradecer muchísimo más. Ok, vamos a ver qué más. Aquí está presente Virgo. Está presente Virgo, está presente... ¿cómo es? Ay, Padre amado, Cáncer. Se me había ido el nombre. Mira, esta situación, este cambio que tú vas a tener es como que, como buen elemento de aire que eres, vas a... Hay muchas espadas, hay muchos pensamientos. Mira, el colgado. El colgado. Ahora estoy canalizando. Mira, esa acción que tú vas a tomar, esos pensamientos, es como que vas a... Ya, discúlpeme ahí un segundo. Mira, ya, esa decepción que tú sufriste, ¿verdad? Esa decepción que tú pasaste fue de algo que te pasó que realmente tú no te lo esperabas llegar. Es como que tú hiciste tanto por una u otra persona que te dolió muchísimo lo que sería la traición, esa jugarreta que te hicieron. Y eso te ha mantenido, por así decirlo, como que no quiero hacer nada, no creo más en las personas, ¿sabes? Pero esa no es la idea. La idea es poder vencer esos pensamientos que tienes, que no te han ayudado a seguir adelante. Es como que te pares frente a tus demonios, bien, a tu mente y le digas ya basta, aquí la que comienza a mandar soy yo. Es como que tomes el control, el poder que tienes. Y ese poder lo vas a tener cuando vayas vayas hacia adentro, cuando comiences a conectarte con ese maestro, con esa sabiduría. Y ahí es cuando realmente vas a poder caminar hacia todo lo que mereces, bien, colocando límites, renacimiento. Esta situación, mi querido Acuario, fue algo bien... esa decepción que tuviste fue algo que te marcó bastante, porque realmente no esperabas que pasara, fue como que no lo viste venir.
Y eso que tú eres medio conspiranoico, ¿no? Pero, pero no lo viste venir, no lo viste venir. Y eso es como que la decepción es como más contigo que con la otra persona. Lo estoy sintiendo así. Es como que te nublaste. Y cómo es posible que esto me haya pasado a mí, ¿sabes? Como que como tú piensas mucho y estás dándole vuelta ahí, vuelta ahí, vuelta ahí. No. Hay situaciones por las cuales uno tiene que agradecer, y comenzarte a plantear realmente las cosas que tienes que plantearte y cómo y cómo vas a hacer. Ese cambio de perspectiva, ese cambio de visión que aquí te muestra el colgado, bien, eso también te ayuda bastante. Te ayuda bastante. Vamos a ver qué más quieren los maestros que veas aquí de toda esta situación. Okay. Bueno, se cayeron estas 3. A ti es la única que le han salido 3. Mira, y... Ok. Mira. Realmente sentiste que eso que te causó tanto dolor, eso que ver, amor, que yo no pensé que me podían hacer eso, que por qué me hicieron esto, que todos esos pensamientos, inclusive pensamientos de otras personas, o sea, que dicen habladuría, qué bolas, ve como que esto te pasa por esto, eso, tú sabes que a la gente le encanta criticar. Bueno, ellos lo que quieren es que tú veas que realmente eso te va a afectar a ti si tú quieres, porque tú no estás ahí, ya tú no estás en esa posición. Eso es simplemente, te pasó para que pudieras observar, para que pudieras ver muy bien quién es quién y aprender a poner límite. Por eso es que te sale el renacimiento y la acción, ¿ok? Que tú pensabas, o las demás personas pensaban de que, no, mira, pobrecito, lo hirieron a muerte. Pero tú muy bien sabes que eso es simplemente algo que se ve. Que si bien hubo una persona o hubieron personas que trataron de herirte, bien, apuntándote directo al corazón, por así decirlo, no lo lograron. ¿Por qué? Porque esa era tu protección. Además hay un florecimiento hermoso aquí. Y estás dejando atrás todo aquello que no te aportó. Y lo estás haciendo porque te pudiste transformar. Y estás colocando límites. ¿Ves? Es como que, ay, viene ahora alguien a ofrecerte villas y castillos. Ya tú pasaste por esa oscuridad. Y ya tú sabes muy bien qué es lo que está al frente. Que aunque tú sientas que no hay, todo es mucho más claro. Es como que ir adentrándote a esas emociones, que aquí te sale el ermitaño así como que mira, cuidadito con lo que ves, cuidadito con lo que está. Te lo voy a colocar así porque así fueron que salieron. Pero ya tú sabes lo que significa. Bueno, mi querido Acuario, lo voy a dejar hasta aquí. Creo que fue rápido. Ahorita digo rápido y es larguísimo el video. Si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y te pido por favor que te suscribas. Te invito cordialmente a que formes parte oficialmente de la familia. Eso ayuda mucho al canal. Dale like, comenta. Eso me ayuda a llegar a otras posiciones, o sea, a otras personas, y esa persona haciendo lo mismo va ayudando al canal a sobrevivir en este mar de canales aquí en YouTube. Bien, si sabes a alguien que le pueda ayudar esto, compártelo con ella. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras lecturas interactivas. Recuerda que esto es un canal que quiero aportar más que todo sanación y crecimiento para que puedas lograr todo lo que quieres. Y por eso es que es mi estilo. Bien. Bueno, recuerda que yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y te espero en la próxima lectura que haga, ¿ok? Besito, bye, va con amor.